Dale. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos a todos con nosotros. Hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros a Ítalo Bove. Ítalo Bove es un colega de Uruguay, con el que periódicamente nos visita por la UNSAM. Él es profesor de física de la Universidad de la República y doctor en filosofía y física de la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios de posgrado en Italia y actualmente es docente de física de la Facultad de Ingeniería. Ya hace tiempo que dirige el laboratorio de energía solar en Uruguay y bueno, es un activo entusiasta de la eficiencia y de diferentes temas de tanto física como de energía. Es un gusto tenerlo con nosotros y escucharlo lo que nos tiene que contar. Bueno, Ítalo, te doy la palabra. Muy bien, Salvador. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Para mí es un placer poder colaborar contigo y con la UNSAM. Mi esposa y mi hija viven en Buenos Aires, así que yo vivo más horas en Buquebus que en ningún otro lugar. Trabajo en Montevideo entre semana y los fines de semana siempre voy para Buenos Aires. Así que estoy un poco en las dos orillas a la vez. Como decía Salvador, yo hace años que trabajo en energía solar térmica y poco a poco fui ampliando los intereses de trabajo a eficiencia energética. Desde la energía solar térmica, un poco lo que se buscan son soluciones a mejorar la calidad de vida y disminuir los costos energéticos, pero la energía solar térmica compite con otro tipo de energías renovables y específicamente con las bombas de calor. Entonces ya desde hace unos años la investigación en solar térmica va de la mano en nuestro grupo de la investigación en bombas de calor, buscando comparar ambas tecnologías y buscando la solución más eficiente, que a veces pasa también por conjugar ambas tecnologías. Así que le voy a contar un poco. La estructura de la charla es algo un poco genérica. El Salvador me pidió que hablara de bombas de calor y es difícil porque es un tema muy amplio. Así que voy a tener que tomar un poco unas definiciones de la bomba de calor, compararlas con las máquinas térmicas, estudiar la teoría clásica, la eficiencia de Carnot, el funcionamiento de las bombas de Carnot, de las bombas de calor, los diferentes tipos que existen y un poco las perspectivas de su aplicación en el mundo. La bomba de calor, como su nombre lo indica, lo que hace es estar llevando energía de una fuente fría hacia una fuente caliente. Entonces es un dispositivo que opera en un ciclo y ese trasiego de energía de una fuente a otra tiene un poco el nombre. Ustedes recuerden que hasta mediados del siglo XIX se consideraba que el calor era algún tipo de fluido diferente a la energía, y por eso existía el concepto de la física del calórico. Entonces, cuando se empiezan a analizar este tipo de sistemas, el nombre es como si uno estuviera llevando un fluido de una fuente de baja altura a una de alta altura, donde la altura está asociada con la temperatura. El modelo simplificado lo que está considerando es justamente que tengo dos fuentes de temperatura de alta, TA, y temperatura de baja, TB, en donde sacamos una cantidad de calor Q sub B hacia la máquina que consume una cierta energía y está llevando una cierta cantidad de calor a la fuente de alta, y esa cantidad de calor, por el primer principio, cuando uno mira en un ciclo del primer principio, calor es igual al trabajo. Así que el trabajo que estoy dando, el calor que estoy llevando a la fuente de alta, es igual a la suma
del que saco de la fuente de baja y el trabajo que estoy consumiendo. Para que esto pueda ocurrir, lo que pasa es que existen diferentes sistemas de bombas de calor, pero la más común es la compresor-evaporador. Se trabaja con un fluido calotransportador. La parte de evaporación, la temperatura del evaporador está por debajo de la zona que uno quiere enfriar. Por ejemplo, en una heladera estaríamos hablando de 0 grados o menos 30, si uno está hablando de un freezer. Ahí absorbe calor de la heladera, que sería la fuente de baja temperatura, se comprime, al comprimirlo aumenta la presión, pero al aumentar la presión también aumenta la temperatura, y por ende queda caliente, y está a una temperatura mayor que la temperatura de la fuente de alta. La fuente de alta en este caso sería el ambiente. Así que esto está a 40 y algo de grados, libera calor al ambiente y luego se hace pasar por una válvula expansora. Entonces, las características es que la temperatura TA va a ser mayor que la temperatura TB de las fuentes. El modelo, tal como está escrito, considera el trabajo QA y Q sub B, los calores que se intercambian con la fuente de alta y de baja temperatura, como módulos, como valores positivos. Y en esa fórmula, utilizando esos módulos, el trabajo es igual a la resta de los módulos de calor de alta respecto al calor de baja. Por ende, entonces el calor de alta tiene que ser mayor al calor de baja. En la nomenclatura clásica de termodinámica, el calor es una variable real y va a ser positiva si entra al sistema, negativa si sale del sistema. Si el sistema es la máquina, la bomba de calor, Q sub B va a ser positivo y Q sub A es negativo. Ahora, la convención de signos para el trabajo es que el trabajo es negativo si entra al sistema. Así que el primer principio llevaría a una ecuación que dice menos el trabajo igual menos Q sub A más Q sub B. Uno multiplica por menos 1 y obtiene esta ecuación. Bien, eso es el principio de funcionamiento. Ahora bien, en 1850, Clausius se da cuenta que se puede formular una nueva ley de la termodinámica diciendo que es imposible que exista una bomba de calor que no consuma trabajo. Lo cual es exactamente lo mismo que decir que es imposible que en la naturaleza fluya calor en forma natural de una fuente de baja temperatura hacia una de alta temperatura, y por ende eso sin consumir trabajo. Parece muy trivial ese enunciado. Sin embargo, lejos de trivial, tiene una profundidad muy importante que se desarrolla en todos los cursos de termodinámica. Cuando uno considera el primer principio de la termodinámica, el principio de conservación de la energía, lo que yo les decía aquí, si en un ciclo trabajo es igual a calor, o en un sistema cualquiera, la variación de energía del sistema es igual al calor que absorbe menos el trabajo que realiza. Ese primer principio de conservación de energía, que también fue enunciado por Clausius de esa forma también en 1950, históricamente suena muy extraño que hayan llegado los dos principios a la vez por la misma persona. Por supuesto que hubo todo un desarrollo histórico. Joule fue el primero que se dio cuenta que en un ciclo trabajo era igual a calor, por 1840, y ahí empiezan a observar la equivalencia entre trabajo, calor y energía. Pero se dan cuenta que hay ciertos procesos que en la naturaleza no se daban, que están prohibidos. Entonces, hay procesos naturales, el calor fluye de la fuente caliente a la fría, pero hay procesos imposibles, el proceso inverso. Para poder entender mejor
estos conceptos, es necesario introducir otro concepto, que es el de máquina térmica. Una máquina térmica sería lo inverso a una bomba de calor. Una máquina térmica lo que hace es trabajar en un ciclo, producir trabajo a partir del intercambio de calor con una fuente de alta temperatura y una fuente de baja temperatura. En ese sistema se invierten las direcciones de los calores y la dirección del trabajo. Así que si uno hace el primer principio a la máquina térmica, recibe calor de una fuente de alta, eso es positivo, hace trabajo, es positivo por convección de signos, y está perdiendo calor, eso es negativo. Tenemos la misma ecuación que hoy, ¿sí?, trabajando en módulos. En más o menos la misma época, un poco de un año después, Kelvin plantea un segundo principio de la termodinámica que dice: no existen máquinas térmicas en las cuales Q sub B sea cero. Eso ya no es tan trivial, ya no es tan intuitivo. ¿Por qué no podemos transformar todo el calor en trabajo? ¿Qué es lo que impide eso? Antes de responder esa pregunta que voy a dejar en el aire, hay algo importante de definir, que es el rendimiento. El rendimiento es lo que yo obtengo sobre lo que me cuesta. En el caso de una máquina térmica, el rendimiento sería el trabajo sobre el calor que obtengo de la fuente de alta. Fíjense que si Q sub B fuera 0, el rendimiento sería 1. Lo que nos está diciendo el enunciado de Kelvin es que está prohibido máquinas térmicas con eficiencia igual a 1. A nivel de bomba de calor, lo que uno obtiene depende de para qué la usa. Una bomba de calor puede ser usada para dos fines diferentes. Puede ser usada para sacar calor de una fuente fría, por ejemplo, una heladera, o para dar calor a una fuente caliente. Por ejemplo, cuando queremos calentar una casa en invierno. La casa es la fuente caliente, a 20, 21 grados, y el exterior es la fuente fría, 10 grados, 0 o menos 10, según el lugar que esté. También se puede utilizar para refrigerar la casa, entonces ahí la fuente fría es la casa, 25 grados, y la fuente caliente es el exterior, 30, 35 grados, 40. Por ende, el rendimiento se va a definir de manera diferente en función si yo quiero refrigerar o calefaccionar. Para calefaccionar, el rendimiento es calor de alta sobre trabajo; para refrigerar, es calor de baja sobre trabajo. Acá en algunos lugares hay problemas de palabras, con cómo se definen esos términos. COP es coeficiente de performance, y a veces para refrigeración se utiliza EER, Energy Efficient Ratio. Hay diferentes bibliotecas. Lo que sí es cierto es que, como el trabajo es Q sub A menos Q sub B, si yo resto estos dos rendimientos, el resultado es igual a 1. Con lo cual, para un sistema, yo puedo decir que el rendimiento como calefacción va a ser igual a 1 más el rendimiento como refrigerado. Entonces, ¿cuál es el rendimiento máximo que se puede obtener? Esa sería también otra pregunta equivalente a lo que preguntábamos hoy. ¿Cuál es el rendimiento máximo que se puede tener para una máquina térmica? Los dos enunciados históricos de la segunda ley de termodinámica son equivalentes. Es muy fácil de demostrar que son equivalentes. Imagínense que ustedes tienen una máquina térmica que no necesita liberar calor a una fuente de baja. Ustedes pueden utilizar esa máquina térmica para hacer funcionar una bomba de calor. Así que esta bomba de calor normal, común, está consumiendo un cierto trabajo, pero el sistema entero, la combinación de ambos, lo que termina haciendo es que el sistema entero ni consume ni genera trabajo, saca calor de una fuente de baja, Q sub B, y da calor a una fuente de alta. ¿Cuánto?
Q sub B. Entonces, si existe una máquina térmica que no tiene que transforma todo el calor en trabajo, es exactamente lo mismo que decir que existe un sistema que está llevando calor de una fuente de baja temperatura a una de alta temperatura sin consumir trabajo. La demostración en sentido contrario es igual, tiene el mismo concepto. Si yo tengo este sistema que lleva calor de la fuente de alta a la de baja, y tengo una máquina térmica común y corriente, que está dando calor, una parte del calor está dándola a una fuente de baja, como ven, el sistema general es como si tuviera una máquina térmica que no tiene que entregar calor a una fuente de baja. Cada vez que hablo de máquina térmica, hay que tratar de entender un poco la época en la cual ocurren los principios de la termodinámica y se desarrollan las máquinas térmicas. Me gustaría un minuto simplemente de repasar que las máquinas de vapor surgen post-renacimiento, en los albores del capitalismo, y fue un proceso continuo de mejoras de los sistemas. Las primeras respuestas son del 1600 y algo. Hay muchísimas patentes y muchísimas propuestas de máquinas en la historia que no pasaron de ser eso, una propuesta. No tuvieron una concreción práctica. Las primeras máquinas térmicas que empiezan a funcionar son de principios del siglo XVIII y funcionan como bombas de agua. Se calentaba agua, eso expandía un pistón, después se dejaba enfriar, eso generaba un vacío y la atmósfera movía el pistón. Y entonces ahí ese vacío podía, por ejemplo, sacar agua de una mina. Con el paso de las décadas, durante el siglo XVIII, se le fueron haciendo mejoras. Y hay un hito importante que es cuando Watt, a lo largo de una década, va haciendo diferentes tipos de mejoras, lo cual convierte esa máquina térmica ya en un generador de trabajo en forma continua, puede generar trabajo rotatorio, y eso es uno de los hitos de la revolución industrial. Ustedes piensen que a partir de ahí el ser humano se puede independizar del trabajo animal, de los caballos, por algo que en aquella época a la potencia se le llamaba caballo de fuerza, del trabajo humano, que en aquella época era principalmente esclavo o siervo en condiciones de servidumbre, o del trabajo de la naturaleza, de los ríos y el viento. Existían molinos de viento, pero uno dependía muchísimo del lugar físico donde estaba. Ahora, con la máquina térmica, con la máquina de Watt, con la máquina de vapor, se pueden poner fábricas e industrias en cualquier lugar del planeta. Una de las consecuencias directas de la máquina de vapor de Watt es el fin de la esclavitud. A partir de ahí empiezan a haber movimientos fuertes a nivel de la humanidad para dejar de utilizar a otros seres humanos como mano de obra esclava. Inglaterra fue uno de los primeros países en tener un movimiento fuerte de abolición de la esclavitud, la Revolución Francesa. Si se fijan, todo eso fue posterior a la máquina de Watt. En aquella época entonces, lo que se intentaba era tratar de entender hasta dónde se podía llegar a tener la eficiencia de una máquina de Watt. Ya dijimos que la máquina de Watt, de vapor, no puede tener eficiencia 1. Pero ¿cuál iba a ser su eficiencia máxima? Y en esa época hay una persona, Carnot, en 1824, saca un libro muy importante en el cual plantea las bases de los principios de la termodinámica. Algunos historiadores consideran que Carnot llega hasta postular el primer principio y que no fue realmente comprendido por sus colegas. Y plantea el segundo principio, de alguna manera plantea el concepto de la eficiencia máxima
máxima de una máquina térmica a partir de un ejemplo teórico de un sistema ideal, que es un sistema de 4 pasos. Hay un primer paso en donde se da calor a un sistema mientras el sistema se expande, así que baja su presión, se expande bajando la presión. Este sistema se hace isotermo, a temperatura constante, y la transferencia de calor también se hace a la misma temperatura. Para transferir calor necesito 2 fuentes de diferente temperatura. Transferir calor a la misma temperatura parece un absurdo. El modelo ideal es que hay una mínima, infinitesimal diferencia de temperatura que permite esa transferencia de calor, lo cual lleva un tiempo infinito para transferirlo. Pero es una transferencia reversible, no estamos generando ninguna irreversibilidad. Entonces imagínense que acá va disminuyendo la presión, porque por ejemplo tengamos un conjunto de arena, a la cual se le van sacando granitos de arena, bajando la presión en forma cuasi continua, sin saltos. Hasta llegar al punto 2, en el cual se sigue bajando la presión, se le sigue sacando granitos de arena a ese sistema, pero ya no se le da más calor. Ahora el proceso de expansión es un proceso de expansión adiabática. Se vuelve por un proceso inverso en el cual se le quita calor en forma isoterma, pero ahora la temperatura es menor. Antes una temperatura TA, temperatura de alta, ahora es TB, una temperatura de baja. Se le va sacando calor y se le va aumentando la presión. Le volvemos a poner granitos de arena. Y por último, termino el proceso con un proceso adiabático, en el cual vuelvo a aumentar la presión, pero sin intercambiar calor. Ese ciclo, si se hace con gas ideal, los procesos adiabáticos, para un gas ideal, cumplen una relación que presión por volumen elevado a la gamma, donde gamma es el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. Para un gas diatómico eso es 1,4, 7 medios. Esta cantidad es constante en los procesos adiabáticos. Con lo cual, los procesos adiabáticos, que están marcados acá con rojo, 4:1, 2:3, se puede demostrar que se termina se llega a una relación que el volumen 3 dividido el volumen 2 es igual al volumen 4 dividido el volumen 1. Con esta relación se puede llegar también a esta otra relación. El calor que intercambio con la fuente de baja dividido el calor que intercambio con la fuente de alta es igual a la temperatura de baja dividido la temperatura de alta. Si ustedes recordaban que la eficiencia de una máquina térmica era 1 menos QB sobre QA, entonces llegamos a que la eficiencia de Carnot es 1 menos TB sobre TA. Los segundos principios de termodinámica después lo que llevan es a formular el concepto de la entropía, que lo formuló Clausius. Clausius fue, en ese sentido, una revolución para la termodinámica. Más allá de que el desarrollo de la termodinámica fue un proceso casi continuo, con el aporte de muchísimas personalidades. Entonces, los procesos adiabáticos reversibles no tienen cambio en su entropía, así que el proceso escrito como presión-volumen, se puede escribir en un diagrama temperatura-entropía, en donde los cambios de entropía, o sea, no hay cambio de entropía en los procesos adiabáticos, y en los procesos isotermos, reversibles, el cambio de entropía es calor sobre temperatura. Pero calor de alta sobre temperatura de alta es igual a calor de baja sobre temperatura de baja. O sea que los cambios de entropía en ambas partes isotermas son iguales. Uno se gana, otro se pierde. Hay corolarios del concepto de Carnot, de la máquina de Carnot, y es, no existe ninguna máquina térmica que tenga una eficiencia a la de Carnot, mayor a la de Carnot, quise decir. Por supuesto, trabajando en las mismas fuentes de temperatura. La máquina de Carnot es reversible.
puede funcionar para un lado como para el otro, puede funcionar como máquina térmica o como bomba de calor. Esa máquina de Carnot es la única, toda máquina térmica reversible tiene la misma eficiencia de Carnot. Uno lo puede generar como quiera, en vez de que sean esas 4 etapas, pueden ser cualesquiera otras etapas que sean reversibles, no tiene por qué ser con un gas ideal, pero si yo tengo una máquina reversible que funciona entre TA y TB, tiene todas la misma eficiencia. Y el último corolario es, toda máquina reversible, entre dos fuentes cualesquiera, se puede componer como una sucesión de máquinas de Carnot. Entonces a mí me gusta presentar este diagrama. Si yo en el eje vertical considero el trabajo positivo para un lado y negativo para el otro, en la parte superior tengo las máquinas térmicas, generan trabajo, en la parte inferior tengo las bombas de calor, consumen trabajo, y si en el eje pongo una variable llamada Q sub B dividido Q sub A, esta variable va a estar entre 0 y 1. Habíamos dicho que Q sub B tenía que ser menor o igual que Q sub A. Hay un punto en el cual esta variable va a ser igual a TB sobre TA. Lo que sabemos que en ese punto es que tenemos las máquinas reversibles. A la derecha van a estar las máquinas térmicas y a la izquierda las bombas de calor. Por ejemplo, una máquina térmica que tenga que el calor que sale de alta sea igual al calor que va a la fuente de baja, es una máquina térmica que no produce trabajo. Por ejemplo, una taza de café enfriándose. La fuente de alta es el café, la fuente de baja es el ambiente. O sea, es una máquina térmica con eficiencia 0. Para aquí voy generando trabajo cada vez creciente hasta llegar a la máquina de Carnot, que es la de mayor eficiencia. Ahora bien, esta máquina de Carnot demora un tiempo infinito en hacer un ciclo. Las bombas de calor lo mismo. En este caso, sería una bomba de calor que no está teniendo intercambio de calor con una fuente de baja temperatura, Q sub B es 0. ¿Qué bomba de calor sería esa? Por ejemplo, una estufa eléctrica. Transforma todo el trabajo eléctrico en calor que doy a la fuente de alta temperatura, sin obtener calor de una fuente de baja temperatura. O sea, es la bomba de calor más ineficiente. A partir de ahí, yo puedo ir sacando calor de una fuente de baja hasta llegar a la eficiencia de una bomba de calor reversible. Bien, visto un poco la teoría clásica, vamos a ver un poco las implementaciones. La implementación más común de una bomba de calor es la que trabaja con un compresor evaporador. Todo el mundo tiene en su casa una de ellas, que es una heladera. Las heladeras son un tipo de bomba de calor. Habíamos dicho que la bomba de calor puede usarse para refrigerar o para calefaccionar. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos un fluido calotransportador. Ese fluido es comprimido, está en estado punto 1, está en estado gaseoso. Aquí pongo una gráfica en donde tengo un fluido que tiene cambio de fase. Entonces, esto es la campana de cambio de fase. Y estoy trabajando, en el caso ideal, con un vapor saturado. Pero perfectamente puede haber refrigeradores que trabajan con vapor sobrecalentado. La idea es tratar de que sea lo menos sobrecalentado posible. Al comprimirlo, eleva la presión, pero también se eleva la temperatura. Se llega a una presión en donde estoy por encima de la temperatura ambiente. Si yo quiero tener un refrigerador, esto sería el condensador que está en general en la parte de atrás de la heladera. Y si ustedes están refrigerando una casa, es el aire acondicionado, es el módulo que está en el exterior. O si están calefaccionando una casa, es el módulo dentro de su casa que está tirando calor al ambiente. Entonces acá se enfría el fluido calotransportador porque está
a mayor temperatura que el ambiente en donde está este intercambiador de calor, y eso hace que se condense, por eso es un condensador, hasta llegar al líquido. Luego se hace pasar por una válvula expansora, al expanderse cae la presión y pasa a estar en mezcla. Pero lo interesante del fluido que se utilizan como calotransportadores es que si cae la presión, también cae la temperatura. Por eso se utiliza un parámetro llamado coeficiente de Joule-Thomson, que es la derivada de la presión respecto a temperatura a entalpía constante. ¿Por qué? Recuerden que la entalpía es energía más presión por volumen. Las válvulas son sistemas que mantienen la entalpía, con lo cual la entalpía de 3 y de 4 son iguales. Si uno hace una gráfica presión versus entalpía de este proceso, fíjense que de 3 a 4 mantengo la entalpía constante. El proceso ahí, como yo tengo acá el líquido, lo que va a pasar es que se expande y va a aumentar su volumen específico, y eso implica que pasa a estar una parte en mezcla, una parte que se evapora. Luego se termina de evaporar en el intercambiador de vapor, en el intercambiador de calor, el evaporador, que está en la zona fría, lo que nosotros queremos refrigerar, enfriar. Hay otros tipos de bombas de calor, no es la única, por más que es la más común, existen bombas de calor por absorción. ¿Qué significa eso? Bueno, significa algo muy parecido, solo que en vez de tener un compresor, los compresores consumen mucha energía. La energía eléctrica que necesita un compresor para comprimir gas es muy alta. Entonces, se busca tratar de suplir esa energía con calor. Y lo que se hace es, se tiene dos fluidos. Un fluido refrigerante y un fluido absorbente. Cuando yo paso el fluido refrigerante, igual que hoy, por el evaporador, no sé, supongan una heladera, acá tengo, supongan que este fluido es agua, puede ser amoníaco, hay diferentes tipos de bombas por absorción, se lo mezcla con el fluido absorbente y se genera, esto es vapor, se genera una mezcla, un líquido, en donde el fluido refrigerante, el agua, está dentro de ese líquido. Esto es un tipo de sistema, puede ser bromuro de litio, pero hay diferentes implementaciones. Lo cierto es que uno absorbe el vapor y este líquido es bombeado. Se le sube la presión. Una bomba para líquidos consume muchísima menos energía para hacer el mismo salto de presiones que un compresor. Acá tengo ese líquido a mayor presión y lo que se hace es se lo calienta. ¿Qué ocurre? Antes de que se evapore el fluido absorbente, se evapora el fluido que estaba absorbido, el agua, se genera vapor de agua que se separa y se lleva al sistema de refrigeración. Lo mismo de hoy, condensador o válvula, evaporador. Y el líquido absorbente se lo hace pasar por una válvula y se lo lleva al absorbedor. Sistemas como este, parecidos, son las heladeras de campaña, las heladeras que había en el campo, que funcionan con calor. Puede ser, por ejemplo, un gas butano, un gas natural. Uno quema el gas y es la fuente principal de energía. Ahí se sustituye la bomba por otro gas que genera un proceso parecido, sin necesidad de una bomba. Pero existen diferentes implementaciones. Algunas son con energía solar. En vez de calentar con gas, se calienta con sol. No es la bomba de calor más común, no es muy eficiente, pero a veces lo que uno busca no es necesariamente la eficiencia. Si uno no tiene a mano energía eléctrica, entonces puede utilizar este tipo de sistemas. Otro tipo de bomba de calor son las termoeléctricas.
efecto Peltier. Es un efecto conocido desde principios del siglo XIX, que es cierta unión de metales diferentes, hoy sabemos que son semiconductores, una unión de esos dos semiconductores, si se le hace pasar una corriente, genera una diferencia de temperaturas en las caras de los semiconductores. Hay un lado más caliente y un lado más frío. Se puede considerar que lo que está ocurriendo ahí es que los electrones van de una zona del semiconductor más densa de carga hacia una zona menos densa. Cuando el electrón va de la zona más densa a la menos densa, se expande, y esa expansión, como si fuera un gas ideal, está generando una disminución de la temperatura. En física nos encanta hacer las analogías de sistemas eléctricos con analogías térmicas. La verdad que funcionan muy bien. El Peltier no es tampoco muy eficiente. La eficiencia de Peltier puede ser menor a 1, pero tiene ventajas. Uno puede tener una pequeña heladerita eléctrica muy compacta y sin partes móviles. Entonces, hoy en día, por ejemplo, las heladeras de vino, relativamente comunes, bueno, comunes no, pero, ¿cómo decirlo?, existen en el mercado. Uno no tiene que bajar mucho la temperatura. ¿No? En general, que una heladera de vino para llevar el vino a la temperatura en la cual se tiene que tomar el vino, que es la temperatura de los sótanos en las casas de Francia. 16, depende del tipo de vino, pero andamos en 16, 17 grados. Bajar de la temperatura del ambiente de una casa de los 20 y pocos grados a 17, hay que bajar un salto térmico de 5 grados, 6, 7, no mucho más que eso. Se puede hacer perfectamente con una heladera con Peltier. También se puede utilizar para refrigerar computadoras, etc. El sistema inverso existe, o sea, uno tiene un Peltier y lo calienta de un lado, lo enfría del otro, y se genera una diferencia potencial eléctrica entre sus caras y el mismo efecto. Tiene otro nombre, no me acuerdo, Zelter. Descubierto también a principios del siglo. Bueno, esos son los principales tipos. Hay otros tipos de bombas de calor. Vamos a hablar de las bombas de calor comunes, las compresor evaporador. Uno puede clasificarlas según los tipos de intercambio. Uno puede tener una bomba de calor aerotérmica, eso significa que es intercambio aire-aire, el típico aire acondicionado. Los dos intercambiadores de calor intercambian con aire. Uno puede tener una hidrotérmica. Se le llama hidrotérmica a la que uno de los intercambiadores de calor es con agua. Eso puede estar en el lado frío o en el lado caliente. Por ejemplo, si uno quiere calentar agua con una bomba de calor, el lado caliente es el lado que tiene agua. Si uno quiere tener como fuente de calor el agua, por ejemplo, un lago, por ejemplo, si uno está haciendo refrigeración, la fuente fría, perdón, la fuente caliente, donde tiro el calor de la casa, puede ser un lago, en vez de la temperatura del aire. También puede tener un sistema geotérmico. El sistema geotérmico lo que hace es el intercambiador exterior, en vez de tenerlo, en este caso en un lago, uno lo puede tener en un serpentín enterrado, o enterrado horizontalmente o verticalmente, donde se hace pasar un fluido, agua en general, ¿sí? Entonces tengo un intercambiador exterior que es agua. También puede haber bombas que sean agua-agua, o sea, un sistema geotérmico que se utilice para calentar agua.
o el calor dentro de la vivienda se distribuye a través de piso radiante, entonces hay un fluido, agua, que está repartiendo el calor dentro de la vivienda. Uno puede, el intercambiador exterior, hacerlo funcionar con sol. Por ejemplo, si uno quisiera calefacción por bombas de calor, la casa el interior a 21, la fuente exterior es la temperatura del aire exterior, pues no sé, supongamos 10 grados, pero en vez de tener un intercambio con el aire, lo que se hace es, se tiene un colector solar que capta la energía del sol y calienta el fluido del intercambiador. Entonces, la bomba de calor gana en eficiencia. Como ven, hay muchas variantes. Si uno quiere refrigerar, uno también puede hacer una refrigeración hacia la atmósfera con un intercambiador. Supónganse que ustedes están en verano, 35 grados temperatura exterior, 25 grados temperatura interior. En vez de tener un intercambiador aire-aire en el lado exterior, lo que se tiene es un serpentín que pasa por un fluido, pasa por una placa con una pintura selectiva. Una pintura selectiva que no absorba en la longitud de onda del Sol, y sí en el infrarrojo lejano. Entonces, emite en el infrarrojo lejano, y en el infrarrojo lejano, ¿qué está viendo ese intercambiador? La estratosfera. La atmósfera que está a varios grados por debajo de la temperatura a nivel terrestre. Un día de verano que nosotros tenemos el aire a 35 grados, la atmósfera está a pocos grados, 0 grados, 5 grados. Entonces, ese sistema enfría, a pesar de estar a plena luz del día, la radiación solar no la absorbe, porque tiene una pintura selectiva, está enfriando hacia la atmósfera. Las bombas de calor común y corrientes, aire-aire, las aerotérmicas, también lo podemos tener de diferentes formas. Las primeras, las más comunes, eran compactas. Había en un mismo equipo los dos intercambiadores y el compresor. Eso generaba que uno tenía que agujerear la pared de una vivienda o ponerla en una ventana, tenía que anular una parte de una ventana para tener el sistema. Rápidamente se dieron cuenta de que se pueden separar los intercambiadores y poner una cañería por donde va el fluido calorotransportador. Entonces los sistemas partidos pueden tener diferentes formas. El típico split aire-aire que tenemos en los aires acondicionados común y corriente, o dentro de una vivienda se pueden poner ductos, ¿sí? Es un sistema aire-aire, pero no es compacto, no es un split, sino se hace circular el aire por las diferentes habitaciones, o si tenemos un sistema donde la energía dentro de la vivienda se transporta por un fluido, agua, se ponen fine coils, que son radiadores que transportan la energía de ese fluido intermedio entre la bomba de calor y el aire de la habitación. Un detalle importante acá, fíjense los sistemas de aire acondicionado comunes, los split, en general se ponen en la parte superior de las habitaciones, cerca del techo, y si ustedes lo miran, tienen la salida de aire hacia abajo. Eso es muy eficiente para refrigeración. El aire que sale frío, es menos denso, cae, y eso genera un ciclo convectivo. Cuando hacemos funcionar el sistema aire acondicionado en frío-calor y lo hacemos funcionar en invierno como calefacción, está tirando hacia abajo aire caliente, que es menos denso que el aire que está en la habitación. Yo puedo tener un ventilador con fuerza que tira el aire hacia abajo, pero rápidamente el aire caliente sube. No llega hasta el piso de la habitación. Entonces, en invierno, cuando utilizamos un aire acondicionado como calefacción, lo que termina ocurriendo
es que hay un degradé de temperatura. La casa está más caliente en el techo que en el piso, y a veces el piso está realmente frío. ¿Por qué es eso? Si ustedes miran este otro tipo de sistemas con fine coil, están optimizados. El de aquí para calor se pone cerca del piso y este otro cerca del techo para frío. Entonces se pueden, por diferentes válvulas, hacer pasar por uno o por otro si yo estoy en invierno o en verano. Lo que ocurre es que el aire acondicionado común que nosotros tenemos inicialmente fue más pensado para frío que para calor. ¿Por qué? ¿Porque la humanidad necesita más refrigeración que calefacción? No. La temperatura media del planeta anda en 17 grados, pero sobre todo la temperatura de las zonas habitadas, ¿sí? Hay más población lejos de los trópicos que en los trópicos. O por lo menos en donde nace el uso de las bombas de calor, que es en el primer mundo, era más lejos de los trópicos, Europa, el norte de América. Los primeros bombas de calor, los primeros aire acondicionado, son en lugares donde se necesitaba más calefacción que refrigeración. Pero ¿por qué el split está optimizado para refrigeración? Porque la calefacción en esos lugares, y ustedes lo saben en Argentina mejor que yo, que soy uruguayo, lo hacían con gas. La calefacción con gas o con leña, la fuente de energía para calefacción era la combustión. Y el aire acondicionado no era frío-calor, era solo frío. Acá en Argentina existen muchos aire acondicionados solo frío, con el paso de las décadas se han ido ampliando a frío-calor. En un aire acondicionado frío-calor, entonces, lo ideal no sería colocar el split cerca del techo, sino la altura debería depender de dónde necesitamos más energía, si en invierno o en verano. Y que uno pueda tener un sistema que pueda tirar aire para arriba o para abajo en función de las necesidades. ¿Cómo funciona un sistema frío-calor? Evidentemente no se va a cambiar los intercambiadores de lugar. Lo que se hacen es, se tienden válvulas. El compresor siempre va a tener una zona de alta presión y una zona de baja presión. No se le cambia el sentido del compresor. Pero la alta presión, lo que nosotros tenemos que condensar, o lo sacamos abrimos esta válvula y cerramos la B1 y cerramos la B3 y lo hacemos pasar por el intercambiador, no sé, exterior, luego por la válvula que le baja la presión y la temperatura por el interior, entonces estamos refrigerando el interior y pasamos por la válvula 4, la válvula 2 está cerrada. Esto está el sistema de frío. Cuando queremos hacer calefacción, cambiamos las válvulas. El compresor tira el vapor caliente por la válvula 3 al intercambiador dentro de la vivienda, luego se le baja la presión, se lo pasa por el exterior, el intercambiador exterior, y por la válvula 2 abierta ahora, nuevamente para abajo. ¿Qué otras clasificaciones de bombas de calor? Bueno, on-off o inverter. ¿Qué significa on-off? Una bomba de calor on-off es una bomba de calor en donde la potencia del compresor es fija. Entonces, supongan que ustedes quieren calefaccionar una vivienda. Ustedes van tirando calor a la vivienda, la línea está azul, pero llega un momento en el cual la vivienda está muy caliente. Entonces apagan el compresor, dejan de tirar calor. Ahí se empieza a enfriar, supongan que se pierde calor por la envolvente, por las paredes, y uno tiene que tener dos temperaturas en el sistema de consigna de controlador del sistema de prendido y apagado. La temperatura máxima que yo quiero en la habitación y la temperatura mínima. En realidad lo que termina ocurriendo es que uno se tiene una temperatura, no sé, 24 grados, y el sistema internamente ya sabe que tiene un más o menos, supongamos 2 grados. ¿Sí? Se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿Cómo es un sistema inverter? Perdón, un segundo. Los sistemas on-off, lo que ocurre es que el prender y apagar tiene una penalización, tiene un costo. El sistema no es tan eficiente como un sistema que funciona siempre prendido.
Entonces, cuanto menos calor necesito, suponga la temperatura exterior es relativamente alta para hacer invierno, si quieren calefaccionar, tengan una temperatura exterior, no sé, de 15 grados, la cantidad de calor que se pierde por la envolvente es poca, con lo cual tengo que estar tirando un poquito de calor y apagar el sistema. Al rato lo prendo un poquito y lo apago. Cuanto más ciclos hay por hora, mayor es la penalización en un sistema on-off. Otro sistema típico es inverter. Un sistema inverter lo que tiene es que la potencia del compresor es variable. ¿Eso qué significa? Si la potencia eléctrica del compresor es variable, la diferencia de presiones entre la entrada y la salida también va a ser variable. Fíjense, ustedes pueden tener un ratio de presión de salida sobre presión de entrada que puede llegar a 6 veces, pero puede llegar a un valor bajo de 2 o 1,5. La eficiencia del sistema va a depender de la relación de presión. Y fíjense qué interesante, no es más eficiente a mayor relación de presión. Que la diferencia de presión es lo que va a generar también diferencia de temperaturas. Ustedes llegan a una casa que está muy fría, prenden la bomba de calor y necesitan una diferencia de presiones altas y una diferencia de temperatura alta, está tirando calor a mucha temperatura. Pero a medida que la casa se va calentando, ya no necesito tirar calor a tan alta temperatura. Lo que se hace es se modula la temperatura a la cual se tira el calor, lo más cercana posible de la temperatura ambiente. Cuando yo veo que la casa se está calentando de más, tiro poquito calor, o sea, estoy tirando por debajo de la temperatura ambiente y estoy ciclando, con la bomba siempre prendida, estoy ciclando las presiones, ¿sí? Entonces, trabajo en esta zona de máxima eficiencia. Si uno tiene una bomba de calor para aire acondicionado en una vivienda y tiene fluido calor transportador, yo quiero distribuir el calor dentro de la vivienda con agua. En invierno esa agua la voy a tener a 40, 45 grados, supongamos que tenemos, no sé, piso radiante, y en invierno la tengo en verano la tengo a 7 o 12 grados, que es la temperatura del fan coil para refrigerar. Lo que va a ocurrir es que la eficiencia del sistema va a depender de la temperatura exterior, de la temperatura del ambiente. Fíjense acá en refrigeración. Ustedes tiran el agua, hacen circular el agua por el fan coil a promedio de 10 grados, y la absorbe calor de la vivienda y lo tira al ambiente exterior. Obviamente, si el ambiente exterior está a esos mismos 10 grados, va a ser la eficiencia máxima del sistema. Acá no tengo la bomba funcionando siempre a máxima potencia, y acá la tengo a potencia parcial. O sea, esto sería el caso en el cual estoy trabajando ya en forma óptima. Esto va a depender entonces de la cantidad de calor que tengo que sacar de esa vivienda y va a depender de la temperatura exterior. Cuanto mayor es la temperatura exterior, más calor tengo que sacar, menos eficiente voy a estar. ¿Sí? Baja la eficiencia del sistema. En invierno, con la calefacción, pasa algo similar, con un extra. La unidad exterior de intercambio de calor se puede congelar. Entonces necesito tener un defrost, un sistema de pasar en energía eléctrica para descongelar, y eso le hace caer la eficiencia. En fin, esos son detalles de cómo la eficiencia de la bomba de calor va a depender de la temperatura exterior. Entonces la eficiencia depende de dos cosas, de la temperatura exterior y de la potencia del Q punto que yo quiera estar sacando o metiendo de la vivienda. Entonces, en función de esas dos variables, se puede construir un coeficiente de performance estacional, se llama SCOP.
Stational Coefficient of Performance, que lo que me dice es cuál es el valor promedio de la eficiencia del sistema, promedio ponderado a la energía que estoy sacando en cada instante en función de la eficiencia de ese instante. Entonces, ustedes piensen que en la parte más cruda del invierno la eficiencia va a ser menor, en la primavera y otoño la eficiencia va a ser mayor, y el promedio anual me va a dar el COP estacional. Esos son cálculos relativamente complejos, pero no imposibles. Para último, para terminar, ya me fui bastante largo, quisiera hablar un poco de el cambio climático, qué es lo que nos va a pedir a las bombas de calor. El cambio climático lo que está pidiendo es que se deje de utilizar combustibles fósiles, se deje de utilizar gas para calefacción, y se puedan ser más eficientes con bombas de calor. Ustedes piensen que una caldera eficiente para calefaccionar a gas, tiene una eficiencia de un 0,9. ¿Sí? Si ustedes ese gas lo utilizan para generar energía eléctrica, en una planta de ciclo combinado, la eficiencia va a estar en el orden de 0,6. Logro menos energía. Si uno utilizara una estufa eléctrica, la eficiencia es peor tener una planta de energía eléctrica a gas y una estufa eléctrica, fíjense, es una eficiencia de 0,6 en total, que directamente utilizar el gas para calefacción. La eficiencia era 0,9, quemando el gas dentro de tu casa. Ahora, si yo en vez de utilizar una estufa eléctrica, utilizo una bomba de calor con una eficiencia típica de 3, la eficiencia de la central eléctrica a gas, 0,6, multiplicada por 3, me da una eficiencia de 1,8. Eso significa que por cada unidad de energía que saco del gas, estoy tirando dentro de la vivienda, por la bomba de calor, 1,8 unidades de energía. El doble que lo que tiraba antes con una caldera a gas. ¿Sí? Entonces, simplemente con poner centrales eléctricas a gas y bombas de calor dentro de la vivienda, ya duplicamos la eficiencia. Consumimos la mitad de gas que antes. Sin entrar en utilizar energías renovables, fotovoltaica, eólica, para hacer mover esas bombas de calor. Entonces, esto es una gráfica del Organismo Internacional de Energía, que lo que muestra es cómo se han ido instalando bombas de calor, ¿sí? Hecho cantidad de equipos, en la última década, y si se mantiene la misma tendencia, que es lo que ocurriría en la próxima década, pero si se quisiera ir hacia un mundo donde no hubiera combustibles fósiles, el cambio tiene que ser un cambio radical en tendencia. Se debería incrementar la instalación de bombas de calor de forma exponencial respecto a cómo se vienen instalando en los últimos años. Si uno mira lo que pasó en el año 2021, cuáles fueron los países que instalaron más bombas de calor, fíjense que fueron principalmente China, Japón, Estados Unidos. Claro, uno podría decir, es muy fácil que China sea el país que más instaló, porque es el país que tiene más población en el mundo, por más que para el año que viene va a ser la India. Por cierto, estamos cumpliendo los 8.000 millones de habitantes el día de ayer. Entonces, miremos no solamente la cantidad instalada, sino el porcentaje de incremento respecto a lo que venía siendo el año anterior. Entonces, el porcentaje de incremento de China no es tan alto. Japón tuvo un problema, no se puede ver cuánto fue el porcentaje de incremento, debido a problemas en la economía. Pero Estados Unidos y Unión Europea, fíjense que tienen un porcentaje de incremento en la instalación de bombas de calor mucho más que lo que ha sido China. Si uno lo mira para otros países, las cantidades son mucho menores. Acá pasamos de millones a cientos de miles.
pero los porcentajes de incremento puede haber lugares bastante altos. ¿Sí? Tantos, aquí la Unión Europea es un promedio, acá uno está un poco desglosada la Unión Europea en los distintos lugares. Si uno lo mira por cantidad de equipos por vivienda, ¿no? El porcentaje de viviendas que tienen bombas de calor, acá en la abscisa tenemos países como Noruega con 60%, Finlandia, Suecia 40%, Canadá 10%, estamos hablando del año 2021, ¿no? Y en este eje lo que estamos teniendo son los déficit grado día. Eso lo que significa es una forma de medir proporcionalmente cuánta energía hay que dar, comparando lugar a lugar, cuánta energía hay que dar para calefacción. Obviamente, los lugares que necesitan más energía de calefacción son los lugares que tienen mayor cantidad de equipos instalados. Uno podría mirar acá una pequeña anomalía en Canadá, en Lituania, y eso lo que ocurre es porque el gas era muy barato en esos lugares. Subiendo el precio del gas, estos lugares son los lugares que uno esperaría mayor incremento de instalación de equipos en el futuro cercano. Obviamente, lugares que tienen menor necesidad de calefacción son lugares que tienen menor cantidad de equipos instalados. Pero, evidentemente, con el cambio en los costos de la energía, esto va a ir cambiando en los próximos años. Bueno, yo terminaría por aquí la presentación. Disculpen si me extendí un poco, pero puedo hablar de estas cosas y hay muchas cosas para decir. Bueno, les pido que por favor abramos los micrófonos y le demos un aplauso a Ítalo por la linda charla que compartió con nosotros y abrimos la sesión para preguntas. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que quieran alguien realizar, pueden levantar la mano. Ítalo, yo tengo, mientras van preparando las preguntas, te iba a hacer una pregunta. En cuanto a lo que mencionabas, ¿no? Está claro el hecho de que la bomba de calor aparentemente, o no solamente aparentemente, daría la impresión que es una alternativa muy válida para la calefacción en lugar del gas, ¿no? Es decir, eso es claramente una... Ahora, el tema de el tema de que uno tiene todavía un compresor ahí, ¿no? Todavía sigue siendo un gran problema. Hay alguna gente que, o por lo menos hay, en algún momento ha habido algún trabajo de unos sistemas de refrigeración que funcionaban con estos sistemas termomagnéticos, ¿no? Hay sistemas termomagnéticos que básicamente cuando un sistema se magnetiza, la temperatura cambia. No sé si lo habrás visto alguna vez. Pero por supuesto, no hay un aire acondicionado de ese tipo que puedas comprar en el mercado, entiendo, por lo menos por ahora, ¿no? Pero en un momento dado mencionaban este hecho de que magnetizando cierta sustancia uno pueda cambiar la temperatura, subir o bajar, básicamente. Sería básicamente lo mismo que uno hace con comprimir, ¿no? Pero nada más que magnetizar y desmagnetizar es un proceso que consume mucho menos energía, ¿no? ¿Vos viste algo al respecto de este tema, de qué avance puede haber habido? Alguna vez salió en Physics Today alguna idea de esto, pero bueno, sería como que sería el complemento ideal, ¿no? Preparando aquí la charla hice un poco un repaso por los diferentes sistemas. Yo puse los principales, ¿no? El Peltier, por absorción. Lo que ocurre es que la mayoría de los sistemas que están en la vuelta tienen eficiencias bastante bajas. Entonces, los sistemas que vos comentás, magnéticos, lo que ocurre, igual que el sistema Peltier, es que esos procesos no logran ser muy eficientes. Uno cuando magnetiza, una parte de la energía se va fuera del sistema
y no se transforma en flujo de calor. Entonces, hoy por hoy, el sistema casi más eficiente que se ha logrado es el del compresor evaporador. Se le han hecho algunas modificaciones, en vez de una válvula expansora se tiene una pequeña turbina que lo que permite es ganar un poco de energía y ganar un poco de eficiencia, pero no cambia demasiado. Ujú. Se ha optimizado bastante el sistema compresor evaporador. Claro, claro. Otra pregunta sí que tenía, que me llamó la atención, más bien de carácter cultural, histórica. Vos mencionaste a Carnot como uno de los precursores del primer principio de la termodinámica, pero daría la impresión como que el segundo principio se formuló más, o conceptualmente más coherente antes que el primero. ¿Es verdad esto o no? Casi. Fíjate que en la época de Carnot seguían pensando en que existía el calórico. La caloría es una unidad post-Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que es la que implementa el sistema métrico, que después se expande por Europa con Napoleón, la caloría no es otra cosa que la cantidad de energía para subir 1 gramo de agua. ¿Y por qué se llama caloría? Porque siguen pensando que existía el calórico. Claro. Recién a mediados del siglo XIX que terminan de entenderse la conservación de la energía. Jules hace sus experimentos y se ve que calor, trabajo y energía son diferentes formas de transferir energía y que no existe un calórico. Pero lo que decís vos es cierto, o sea, con Carnot se empieza a entender un poco la irreversibilidad de la naturaleza. En segundo principio lo que hace es eso, ¿no? Es considerar que existen procesos irreversibles. Lo medimos la irreversibilidad a través de la entropía. La entropía es la medida de la irreversibilidad. Y por lo menos la generación de entropía mide exactamente eso, cuán irreversible es el sistema. Entonces, ¿por qué? Por necesidades prácticas, porque ellos necesitaban ver cómo aumentar la calidad de la eficiencia de su bomba de vapor, su máquina de vapor. Uh-huh. Entonces, la necesidad práctica obligó a la ciencia, a la academia, a tratar de entender la irreversibilidad y la eficiencia, aún en una época que todavía no se terminaba de entender lo que era el calor, que no era otra forma era una forma de energía. Claro, claro. O sea que conceptualmente todas más o menos las ideas estas, el primero, el segundo principio y aún el concepto de calor maduraron más o menos simultáneamente, ¿no? Daría la impresión como que... Sí, en un proceso en el cual llevó muchos años todavía terminar de madurar la termodinámica. Nosotros hablamos que existen dos principios de termodinámica. El primer principio, el segundo principio, existe un tercer principio, que es que la entropía del cero absoluto es cero. Y existe un principio cero, que es el principio en el cual se definen los termómetros. Y el principio cero es el último que se logra terminar de entender, que es hace más o menos un siglo, por la década del 20 del siglo pasado. Y ahí se termina de cerrar el corpus teórico de la termodinámica. ¿Y por qué demoró tanto? Porque en el siglo XIX la temperatura no se terminaba de entender lo que era. La entropía no se entendía lo que era. Y es a partir del desarrollo de la mecánica estadística que empieza a analizarse el fundamento microscópico, atómico de la temperatura y del desorden, que se logra cerrar el corpus de la termodinámica. Fíjense que en el siglo XIX todavía no se terminaba de entender que existía un mundo atómico. O sea, había dos escuelas, los atomistas y los
consideraba que el mundo era continuo y que no existían los átomos. Digamos que yo creo que ganaron los que consideran que el mundo es continuo, pero solo que esa continuidad va a saltos. Entonces uno tiene un salto que son los átomos, pero los átomos no es el fin. Uno los puede dividir en partes más chicas, uno tiene los protones, y no es el fin, uno los puede dividir más chicos, tiene los quarks, y no se sabe qué va más para allá. Pero los átomos tienen una estructura a partir de la cual se entiende la temperatura, asociada a la energía cinética de las partículas, y a partir de la cual se entiende el desorden, las formas de ordenar un sistema microscópico, y de ahí sale la entropía. Seguro. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, les pido que le demos de nuevo un aplauso a Ítalo y le agradezcamos la linda charla que nos compartió. Bueno, Ítalo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La charla. Espero haber sido lo más claro posible en un tema que tiene tantas puntas, y uno se puede ir. Seguro. No, seguro. Y además una pequeña anécdota de lo que vos mencionaste de la teoría molecular. Seguramente todos lo conocen, la historia esta de que uno de los problemas que más tuvo Boltzmann, uno de los precursores de tanto la termodinámica como la mecánica, la termodinámica y la mecánica estadística, era el hecho de que muchas de sus teorías se basaban en la teoría molecular, que a la sazón no estaba todavía muy asentada en el momento que él enunciaba esto. Y uno de los detractores que más fuertes que tenía era Mach, que justamente siempre le decía que en realidad él se basaba en las moléculas y, no sabía, y ni siquiera sabía si existían, ¿no? Y de hecho, no sé si será por eso, seguramente no fue por eso, pero finalmente se suicidó Boltzmann, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tuvo muchas polémicas. Sí. Otra gran polémica que tuvo es acerca del concepto de la irreversibilidad. O sea, para Boltzmann, el mundo microscópico es reversible. Entonces, si el mundo microscópico es reversible, ¿cómo surge la flecha de la Claro, la entropía? irreversibilidad, ¿no? Sí. Y él decía, no existe una flecha de entropía. El gas que está en una habitación, en algún momento podría estar todas en un rincón. Es una Me queda cuestión medio jugado, amigo, pero estadística. si tenés un coso barato, un pasaje barato de última, andás ahora Martín, y mira, ¿estás hablándonos para nosotros? Sí, se está hablando. Martín, disculpa, disculpa. No, no hay problema, no hay problema. Pensé que era una anécdota de Boltzmann. Y a la larga, la interpretación boltzmanniana de la entropía terminó siendo la que triunfó, ¿no? Que es simplemente una medida de la cantidad de formas que podemos ordenar un sistema. Sí, sí. Vos sabés una anécdota interesante de que había un libro, seguramente ustedes lo conocen, de termodinámica, creo que es de Goodman, que empezaba justamente contando la historia de Boltzmann. Decía de que uno de los precursores de la termodinámica y la mecánica estadística fue Boltzmann, que terminó bajo sus propias manos. Otro de los grandes precursores de la termodinámica y la mecánica estadística fue Ehrenfest, que también terminó su días bajo sus propias manos. Y bueno, y entonces él decía, ahora es el momento de que nosotros empezamos a estudiar termodinámica, como para darnos ánimo en este comienzo. Pero simplemente era graciosa esa introducción que tenía el libro. Bueno, le agradecemos a todos y Bueno, nos vemos la próxima semana. nos vemos pronto, espero poder colaborar con ustedes el año que viene, pero ahora les deseo fin de año a los que no vuelvo a ver. Muchísimas gracias, Italo, y muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, que ya será la última probablemente de este ciclo. Chao, hasta luego.